Y para dar sin más dilación precisamente paso a la primera mesa, que es la vivienda en Andalucía, una ley para garantizar el derecho al hogar. Y le voy a pedir que suban, si son tan amables, al escenario a don José María López Cerezo, presidente de AVS Andalucía, a don Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores, a doña Noemí Sanchís Morales, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y a don Eduardo Gutiérrez San, codirector general de Provivienda. Bienvenidos los cuatro. Creo que además han tenido a bien ponernos unos cartelitos maravillosos y en realidad me voy a sentar yo con ellos. ¿Cómo estáis? Una mañana que no... ¿no? Hombre, estando en Sevilla se está bien. Se está bien, sí. Málaga estaría magnífico también, pero Sevilla estamos bien. ¿Con qué elegancia se utiliza? Esto de la agilización de procesos, esto del cambio, os voy a preguntar de manera muy genérica y luego, si os parece, nos vamos metiendo en harina, pero ¿vosotros cómo estáis viendo el sector? Desde el punto de vista, digamos, de la administración, de esa gestión más, iba a decir política, no es tanto política como legislativa, burocrática, ¿no? Como el intentar, precisamente decía Juan, agilizar estos procesos, intentar dar luz al sector para que sigan construyendo, para que esto avance, para que bajen los precios de determinadas viviendas, otros no tanto, son para que muchas esto... preguntas. Son muchas. ¿Cómo lo veis en general? ¿Cómo lo veis? Por parte, ¿no? Bueno. Bueno, no, ¿Tú dirás? No, ya, Noemí, en primer lugar, por favor. Está... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos y los arquitectos siempre estamos encantados de colaborar con todos los agentes del sector y todos los agentes sociales. Ya llevamos mucho tiempo, yo por lo menos que llevo en el ámbito institucional desde el año 2012, hablando de la necesidad de vivienda, incluso promoviendo un pacto de vivienda. Empezamos desde Huelva, lo trasladamos a Andalucía y pasamos incluso al Ministerio en su día, pero no era un problema que pareciera que preocupara. Ahora, como bien has dicho, empieza a hablarse más. No te creas que no se habla entre la población de la necesidad de vivienda. ¿Será que no salimos a la calle? Eso digo, no digo que no se hable, hablarse Claro. se habla. Sí. Nosotros consideramos que es un problema estructural, ya como bien has dicho, del nivel de la salud, de la educación, en fin, es una de las primeras necesidades básicas a cubrir. Y tenemos estudios en profundidad que publicamos y trasladamos a todos los agentes y a los grupos políticos desde el 2018, donde estimábamos una necesidad de vivienda de en torno a 300.000 viviendas, hablo de Andalucía. 300.000 viviendas solo para Andalucía, pero solo para Andalucía. ¿Anualmente? No. Que había un para déficit. cubrir las necesidades de la población desde el año 2018, pero vamos, no ha variado mucho. Por dar unos números globales. Entonces, partiendo de este dato y partiendo porque agradezco al teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla que nos haya dado los avances de política en materia de vivienda, pero sin embargo nosotros creemos, claro, los ayuntamientos solos no lo pueden abordar y ahora hablaremos de la ley, pero el tema de cómo se aborda esto, por ejemplo, en Andalucía hay un presupuesto global de 4.000 millones de euros, de los cuales 3/4 del presupuesto se va para el SAS, que es el Servicio Andaluz de Salud, con lo cual con el resto hay que abordar todo lo demás. No voy a hablar de números de promoción y construcción porque ya van a entrar en la segunda mesa, pero nosotros hicimos todos los números que había que hacer y quitando todos los gastos, no voy a contar ni el suelo de construcción de la vivienda, ahora diré los problemas que veo y soluciones que se pueden abordar, los gastos de construcción, el precio que han subido de los materiales, toda la cantidad de normativa que nos pusieron desde el Código Técnico de la Edificación, lo que supone en materia de técnicos, licencias de obra, notaría, etcétera, y los precios de suelo, que también los analizamos en todas las provincias andaluzas, en las principales ciudades, que aunque no sean capitales de provincia, como pueden ser Marbella, Jerez, etcétera, Algeciras, que también llegábamos a la conclusión de que luego, si queremos que verdaderamente, luego los análisis sociales, un 70% de la población andaluza, entiendo que a nivel nacional es lo mismo, no puede acceder a la vivienda. Esto quiere decir que no es solo el sector vulnerable de la población el que no puede acceder a una vivienda, sino que toda la clase media ya no puede acceder a una vivienda. Pues que la clase media no se parece ya tanto y a la clase media. La clase media está desapareciendo y eso es una realidad. Entonces, dicho esto, si queremos que las viviendas, o sea, que no se endeude una familia para llegar a unos niveles que no sean más del 30% de sus ingresos anuales o mensuales, como lo queramos decir, y la renta media en Andalucía no llega a 13.000 euros, pues los números para los promotores quieren decir que para el suelo les quedaba 0 euros
para poder pagar el suelo. Y ahora vienen todas las medidas que nos has preguntado de agilización, a los que ya se han hecho algunas alusiones. Aquí hemos avanzado mucho con la Ley Urbanística Nueva de Andalucía, con la Ley Nueva de Vivienda, pero quedan otras materias por abordar. Por ejemplo, la tramitación ambiental. Tú dices, liberemos suelo. De acuerdo con la nueva... No, bueno, yo... Sí, no. A mí no me... Yo estoy de acuerdo. Yo pregunto. Hay suelo por abordar dentro de las ciudades y hay suelo que ya, por lo menos en Andalucía, con la nueva ley, haciendo un área de transformación urbanística, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que la tramitación ambiental es imposible. Porque, claro, las medidas de agilización administrativa a las que ha aludido el teniente alcalde, que son agilizaciones de licencias y tal, de acuerdo. Pero es que ahora resulta que tenemos una tramitación ambiental para el plan general, una tramitación ambiental para el plan parcial, una tramitación ambiental para el ATU, una tramitación ambiental para el proyecto de urbanización. Estoy a punto de quitar el micrófono y dejarlo. Claro, no. Entonces, ¿qué hicimos? No sé por qué os dedicáis a esto, entonces ya. Bueno, pues porque creemos en ello y porque nuestra profesión creemos que todos los que estamos aquí prestamos un servicio público y también hay que entender que las empresas no son ONGs, tienen que ganar dinero. Esto es así. Entonces, se hace vivienda pública, pero como ya he dicho, solo la Administración no puede abordar la vivienda pública. Luego, los promotores privados tienen que poder tener interés en hacer vivienda protegida, vivienda asequible, vivienda para todos los sectores de la población, desde los vulnerables hasta la clase media. Ya a las viviendas de lujo le podemos aplicar los márgenes de beneficio que queramos, porque para eso son viviendas de lujo y gente que la puede pagar. Entonces, dicho esto, y no quiero ocupar yo el debate, hago una introducción y luego pero pongo una serie de bases encima de la mesa. El Código Técnico de la Edificación, que puso unos estándares de calidad generalizados para toda España en el año 2007, justo antes de empezar la crisis, es impensable aplicarlo de forma generalizada para todas las viviendas, porque esto se hizo cuando se promovían segundas y terceras residencias, no primera vivienda. Entonces, para que las casas que no se abrían nada más que 2 meses al año ventilasen y no hubiera problemas de condensación, le meto unas ventanas, voy a poner un ejemplo que todo el mundo entienda, unas carpinterías imposibles de pagar. Por poner un ejemplo. Y como eso todo, no se pueden aplicar esas medidas, esos estándares de calidad máxima de forma generalizada cuando podemos hacer viviendas con buenas calidades, viviendas habitables y tal. Entonces, pongo una serie de temas encima de la mesa y ya me callo. No. Es que si no, yo no paro de hablar. Pero porque tú has preguntado por la parte normativa. Es que yo he hecho muchas preguntas, la culpa es mía. ¿No? Entonces, luego Tenías ya, razón. si quieres, hablo de otros temas. Pero Sí. la parte normativa se puede resolver. Entonces, y hemos resuelto con la ley de vivienda cosas y con la ley, pero doy paso a los demás y luego, si quieres, Bueno, interrumpiros tranquilamente. O sea, dialogamos. Yo te pediría concreta la pregunta. Sí. Porque la cuestión es de múltiples aristas. Evidentemente el tema de la vivienda tiene muchas aristas que hay que abordar de toda índole que nos venía puesto de manifiesto, ¿no? Y la principal es el suelo. Pero yo antes de entrar en el suelo, que es un elemento clave, porque sin el suelo no podemos luego producir lo que queramos producir, aquí hay una cuestión esencial y es que el problema de la vivienda no es un problema ahora mismo uniforme en toda la por ejemplo, de las 780 municipios que hay en Andalucía, solamente 60 se han solicitado adherirse, o a través de sus acuerdos plenos, 60 han acordado adherirse al decreto de medida urgente en materia de vivienda. ¿Y funciona? Porque yo, sitio que veo que se... Sí funciona. Entonces, un principio es, esto es un problema, está claro, y cada vez se está extendiendo más, ¿eh? Conforme va pasando el tiempo, se va extendiendo más. Estaba localizado en los grandes núcleos de población de Andalucía y de España, pero cada vez se está extendiendo más, evidentemente por este parón de la producción de vivienda que se produjo en la segunda década de este siglo, ¿no? Que todos conocemos y que hizo frenar esta producción de vivienda. Ahora, ¿cómo se está arrancando? Tú también lo has dicho en tu intervención, ya se está arrancando, estamos llegando a unos niveles incluso de precios, aunque el tema del precio, claro, esto es, insisto, son tantas aristas, son tantos vértices también que tiene este elemento poliédrico de la vivienda, del problema de la vivienda, que cada uno que tira de un sitio se te encoge por otro lado. El tema del precio es un tema muy singular. El mercado de la vivienda, yo creo que todos los que estáis aquí sois profesionales de este mercado, desde luego los que estáis aquí en esta mesa, y el precio de la vivienda tiene unos factores muy diferentes. No solamente es escasez o oferta, porque hubo una época con mucha oferta y los precios estaban muy altos.
Acordémonos de la época del boom inmobiliario. Precios muy altos. Por eso decía yo que no, o sea, las causas que hay de fondo no son las mismas, ¿no? Lo que ahora se ve dentro del sector, no sé, aunque los precios estén superando 2008, aunque estemos todos en esos niveles, lo que subyace por detrás no tiene nada que ver con aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí que se ha hablado de una burbuja, había mucha algunos facilidad, promotores incluso, eso es, recomprándose otras y otras. Había mucha facilidad de conceder préstamos y el endeudamiento, eso es, y el hasta el 100% del precio de venta y más. Y había hipotecas subprime, que ahora están los alquileres subprime, que también pueden venir, ¿eh? Ojo, porque se puede estar produciendo mucho bien en alquiler a personas que a lo mejor no tienen capacidad luego de pagarla. Veremos de qué pasa. Pero bueno, eso era una anécdota de este poliedro, ¿no? Pero el precio de la vivienda depende de muchos factores. Cada vivienda por sí es un elemento singular, donde la gente es capaz de pagar. No es lo mismo pagar un piso aquí cerca, que es una finca singular, un piso singular en esta zona, que pagarlo en cualquier otra parte de Sevilla o cualquier otra parte. Entonces, eso, por sí ya el edificio, la vivienda tiene una singularidad y una exclusividad. Y luego también la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder pagarlo. Si la economía va bien, si la gente tiene capacidad económica, pues pagará. Y el promotor o el vendedor va a poner su precio a lo que sea capaz la otra parte. Ese es el precio. Otra cosa es el problema que tenemos de acceso a la vivienda, que pongo yo de manifiesto, y me parece muy bien que la ley de vivienda, una de las cuestiones que creo que tenemos que también analizar en este coloquio que tú me planteabas, ha puesto el foco en la vivienda protegida. Vivienda asequible, social o protegida, como queramos llamarle. Cada una tiene su singularidad, ¿no? Pero le ha puesto el foco en la vivienda protegida. ¿Por qué? Porque la vivienda protegida tiene un límite de precio establecido. Va destinada a familias que residen en los municipios, que es donde está el problema, los residentes. Es para familias que tienen unos ingresos limitados. Ojo, que hasta familias con 90.000 euros pueden comprar una vivienda protegida, que está bien. Por lo tanto, clase media entra ahí, tiene un precio limitado, que es un precio asequible, con lo cual el esfuerzo familiar para poder pagar su vivienda es adecuado. Y tiene que tener una posibilidad de que el promotor público y privado, no solamente el público, pueda emprender negocios con la vivienda protegida. Y eso está ocurriendo. Por lo tanto, el foco, uno de los elementos clave de la ley de vivienda es la vivienda protegida está en el centro. Yo creo que ese es un elemento clave de solución al problema de la vivienda. No al precio. Yo creo que el precio va a haber, incluso habiendo mucha vivienda protegida, de hecho Manolo está haciendo muchísima vivienda aquí en Sevilla, casi tanta como en Málaga, y sin embargo el precio de la vivienda en Sevilla no va a bajar. ¿Por qué? Porque ahí son otros los factores, sinceramente. Entonces yo pienso, mi opinión, es que el precio de la vivienda no va a ir solamente vinculado a que haya más producción de vivienda, por ejemplo, que evidentemente cuanto mayor oferta, pero porque cada finca es independiente. Voy a echar para allá el tema sumando datos, ¿no? Hablaban de un déficit de 300.000 viviendas y, bueno, ponemos el foco en las protegidas. Si seguimos teniendo un déficit de 300.000 viviendas 7 años después, ¿no? Porque hablabas de datos de 2018, hay algo que, por mucho que digamos que estamos haciendo vivienda como para que esto baje o no, o se ponga el foco aquí o allá, hay algo que estamos haciendo mal. Totalmente. Yo creo que el déficit acumulado, ¿no? Pero precisamente esa es la clave. Yo creo que el precio de los productos, por supuesto el de la vivienda, no se conforma por mucha oferta o mucha demanda, sino precisamente por el desequilibrio, ¿vale? Entonces nosotros hemos tenido épocas de mucha oferta, pero todavía había más demanda, con lo cual también estaba desequilibrado. El hecho de que los precios sí que son sensibles a ese desequilibrio, a ese déficit, la prueba la tenemos aquí. Sevilla tiene bastante más población que Málaga. Sin embargo, los precios suben menos que en Málaga y el precio es más barato que en Málaga. Y tiene más población. ¿Cuál es la diferencia? Que Sevilla tiene menos déficit. Tiene más población, pero también tiene más producto, más vivienda y más suelo. Por lo tanto, algo también se ha hecho bien. ¿Qué ocurre, digamos, en esa conformación del déficit? Yo siempre lo cuento, ¿no? Y aquí un ejemplo perfecto, que eso es como el baile de la silla. Ahora mismo estamos sentados los cinco podemos tener una silla. Si quitáramos 2 y nos ponemos a bailar dando vueltas, las sillas serán para los 3 más fuertes. Los más altos, los más bajos, no necesariamente siempre los más ricos. Será cómo se regule ese déficit, ¿no? Fijaos que yo esto siempre lo cuento, es una cosa tonta pero muy gráfica, y es si todas las viviendas de Andalucía, todas, costaran un solo euro, el problema del déficit seguiría siendo el mismo. Faltan 200.000 viviendas. Es decir, hay 200.000 familias más que número de viviendas.
Y eso no solamente que sea una foto estática, sino que es dinámica. Se va generando mucha más demanda, muchos más hogares, no solamente por el crecimiento demográfico, que no es tanto, sino muchas veces, también sirve este ejemplo, porque antes, cuando se han hecho los planes de vivienda, los planes generales, se contabilizaba que una familia era una vivienda. Nosotros hace aproximadamente 10 años estamos en un nuevo paradigma en el que simplemente, vía divorcios, Te iba a decir lo mismo. hacemos el doble de hogares. Te iba a decir Antes lo teníamos una vivienda para una familia, papá, mamá y los niños, y ahora necesitamos 2 viviendas en el 50% de los matrimonios. Eso quiere decir un 50% más de demanda de vivienda más pequeña. Pues nosotros no hemos sido capaces ni de acomodar el número de producción de vivienda, ni tampoco los tamaños de esas viviendas. ¿Por qué? Y ahí responde tu pregunta. Porque la transformación urbanística está secuestrada por la burocracia. Venga. Sí, sí, sí. Sí. Ese es el gran, digamos, dilema del principio. La burocracia ha secuestrado la transformación urbanística. Y está habiendo algunas iniciativas legislativas que yo creo que apuntan en la buena dirección, pero que son del todo insuficientes, ¿no? Y luego también algo que yo creo que forma parte no solamente de la legislación, sino de la propia gestión, es que nos enfrentamos muchas veces a que cuando existen estas ventanas de oportunidad que nos abren las distintas normas, pues hay una gestión como muy defensiva por parte de la Administración. Y es decir, oye, se hace un decreto en el que dice, oye, usted puede obtener ahora un cambio de uso directamente con una licencia, pero nos encontramos quizá con algún técnico que dice, oye, dice esto, pero por si acaso, espérate que yo le voy a preguntar esto a los sectoriales. Bueno, ¿por qué pregunta usted? Bueno, ya por si acaso. Eso como si uno va con una gripe al médico, entonces yo por si acaso le voy a mandar a usted un TAC, una radiografía, que vaya al traumatólogo, pero si me duele la garganta ya, pero por si acaso. Entonces yo creo que esa gestión defensiva de la Administración, esa burocracia que no solamente es legislativa, pues tiene totalmente ahogada la transformación, primero urbanística, que luego se transforma en menos viviendas de las que podemos producir. Eso es lo que hace que se incremente mucho el precio, de una manera artificial, porque en realidad suelo como producto físico existe, ¿verdad? Terreno existen, pero no ese suelo urbanizado. Pero luego en la conformación del precio también hay que decir que un 30% de lo que acaba pagando el comprador son impuestos y tasas, con lo cual también hay bastante recorrido ahí, ¿verdad?, para poder hacerlo más amable, sobre todo en la vivienda protegida. La vivienda protegida tiene una carga impositiva, aunque sea la última, que es el IVA del 10%, salvo en el régimen especial. Eso quiere decir que automáticamente la Administración, en este caso el Estado, podría abaratar un 10% a la vivienda simplemente reduciendo el IVA. Y eso pues no se ha hecho, ¿no? ¿Qué ocurre con todos esos impuestos y tasas, que es casi un tercio del precio total de la vivienda? Pues que se recauda, pero luego no revierte en programas públicos de vivienda. Seguro que se van para hacer colegios, hospitales y cosas buenas, Sí, carreteras, pero sí. no a la vivienda, ¿no? Entonces yo creo que es importante que seamos capaces de avanzar todavía más en una legislación que se aparte de esa burocracia, pero también de un esfuerzo presupuestario que le dé a la vivienda o al acceso a la vivienda la categoría que tiene, que hoy debe ser una prioridad porque es un drama para muchas familias. Bueno, yo puedo rematar un poco lo que habéis dicho. O sea, en política de vivienda hay que hacer política con luces cortas, pero también con luces largas, ¿no? Pensar, cuando estamos hablando de construcción de vivienda, efectivamente estamos hablando, con suerte, cómo se responde a determinadas necesidades en un plazo de 4 o 5 años, pero también hay muchas medidas para ampliar la oferta que se tienen que hacer a corto plazo. Y hablando del tema de agilidad, para eso lo que requiere es, desde mi punto de vista, un ecosistema de actores maduros que trabajen en vivienda, que dialoguen entre sí, más allá del ruido que pueda haber político-mediático, etcétera. Luego, muchas de las personas que trabajan en el sector dialogan bastante entre sí, se entienden bastante entre sí. Yo creo que se pueden llegar a bastantes acuerdos entre sí. Yo quería comentar sobre el tema respondiendo al tema de agilidad, poner 2 ejemplos. En muchos países con los que nos queremos homologar y que siempre se ponen de ejemplo en política de vivienda, en países europeos, de distintos signos políticos a lo largo del tiempo, han tenido una cierta coherencia en las políticas de vivienda, ¿vale? Aquí lo que pasa es que vamos dando tumbos y vamos de un lado a otro y así es bastante complicado. ¿Pero qué países serían? Porque yo quiero decir, en su momento se usaba Países Bajos como ejemplo, ¿no? La política de vivienda, digo, desde este gobierno, por no irme tampoco
se usó este ejemplo y cuando uno miraba la realidad de Países Bajos, había pueblos impagables, pues ya no te hablo ciudades, pueblos. Y precios por las nubes. Y otros sitios vacíos. Y tampoco estaba bien hecho. El reparto de ayudas dejaba de repente a gente que no tenía trabajo, lo dejaba sin casa también. Quiero decir que tampoco parecía, no sé si o Dinamarca o no sé cuáles, o sea, qué países. Bueno, Austria, ¿no? Quizás Aust- es uno de los Bueno, países... es que, a ver, Bueno, y Austria, Viena. Concretamente, ¿no? Más que- Viena. Sí, como ha dicho países, Claro. por eso, pero Sí, Viena, pero- pero bueno, Viena. Viena y ya degenerado, ¿eh? Perdóname. Es que yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado José María, de que hay que sacar un poco también el bisturí y decir, a ver, exactamente cuando hablamos de países, en qué municipios, qué es lo que funciona, qué no, dónde, pero sí que es cierto, que es un poco lo que quería lanzar, por una de las ideas, es dentro de ese ecosistema existen entidades sociales proveedoras de vivienda, que son Housing Associations, que existen en muchísimos países con distintas políticas. O sea, en Reino Unido existen con una política totalmente distinta que la de Países Bajos o en Austria, y que realmente coexisten y conviven con el privado y con el público, y tienen un papel relevante también en la provisión de vivienda asequible. Eso en España todavía nos requiere un cierto cambio de mentalidad, cierta pedagogía para saber cuál es el ámbito en el que tenemos que estar. Desde aquí, bueno, agradeciendo la invitación que nos habéis hecho, también reivindicar ese papel que podemos tener desde el ámbito social. Y quería poner dos ejemplos muy rápidos. Nosotros, por ejemplo, nos hemos acogido tenemos un programa con el Instituto Canario de la Vivienda para la adquisición por parte de Provivienda de 76 viviendas que estamos adquiriendo en el mercado privado y poniendo un alquiler a 5 euros metro cuadrado máximo de renta de alquiler, es decir, una media de unos 330 euros para personas que son demandantes de vivienda protegida, personas vulnerables, etcétera, ¿no? Al final nos acogemos al mismo programa que las administraciones públicas. Adquirimos vivienda, pero desde que la adquirimos hasta que se califica como VPO nos pasan 11 meses. Claro, eso para nosotros es insostenible en el momento que hacemos números, ¿no? Y eso al final es cómo se pueden agilizar este tipo de cosas, donde al final estabas hablando de vivienda protegida, pero también hay una parte de tramitación de la vivienda protegida que es un infierno, ¿no? Otro ejemplo, y me voy ya al caso de Andalucía, una de las medidas a corto plazo sería la movilización de vivienda vacía, como uno de los programas que están dentro del proyecto de ley y que entendemos que pueden ser interesantes, pero eso hay que adaptarlo muy bien a cada territorio, si no, sirve de poco. Ha estado, por ejemplo, Cádiz ha tenido una bolsa de vivienda durante bastante tiempo en los últimos años y no ha hecho números. Y tenía una cantidad de garantías para arrendadores enorme. Entonces requiere también una cierta flexibilidad y conocer el terreno y saber y entender bien cuáles son las necesidades que tienen los propietarios, cuáles son, y adaptarlos muy bien a cada territorio. Si no, esos programas al final, lo digo desde una entidad que diseñó las primeras bolsas en los años 90, lo que es que no me quiero retroceder ahí, están condenadas al fracaso. Y luego hacer programas de movilización de vivienda vacía y luego cerrarlos y volverlos a sacar dentro de unos años y volver a cerrarlos, pues pasa lo mismo con las ayudas al alquiler, pues que funcionan mal. Entonces ahí también un poco la coherencia de políticas, que me parece que es otro de los hándicaps, ¿no? Por mencionar, habláis de esa parte política, de esos cambios de promesas. Yo me agarro estos últimos tiempos, no porque sea diario, sino porque son los que vivimos. Pues, si quieres hablamos lo digo por que Yo no parezca quería que... contestar a un par de temas de ellos. Sí, puede, claro, sí, pero ya aprovecho y te relanzo también. Políticamente habláis con ellos. O sea, vosotros os sentáis también con las administraciones y decís, oye, esto iría por aquí. Yo entiendo que a veces son solo recomendaciones, pero más allá de que os pueda generar una frustración, ¿cuál es el proceso real de cambio que le veis cuando habláis con esto? Porque tú llegas allí con una suerte de solución en el que dices, oye, si te cargas esto, no va a funcionar. Pues, si ahora paras la bolsa de vivienda, ya nos va a costar otros 15 años ponerlo en marcha. Entonces, no lo hagas y pasa. Y lo vuelves a poner. Al margen de la desazón que pueda generar, ¿cuál es el feedback que vosotros tenéis? Me da igual el color de la administración, porque ahí hay algo que se está haciendo mal. Porque si uno escucha al sector entero y uno escucha al ciudadano y lo quiere poner en marcha, porque luego no sale. Pues yo, mira, primero agradecerte que hablaras del tema de los números de separación, o sea, quiero decir, de lo que se necesitan el doble de viviendas por el tema de divorcio, porque es que llevamos más de 10 años haciendo números así y la Administración nunca los tiene en cuenta. Y es que con las custodias compartidas se necesitan el doble. Entonces, no te escuchan. Lo digo por el feedback, ¿vale? Cuando te quieren escuchar ya tienes un problema de unos niveles mucho más difíciles de abordar, ¿vale? El otro es la fiscalidad.
Desde el año 2012 nosotros pusimos, ya os digo, desde los ayuntamientos hasta... Pero los ayuntamientos es que tienen poco margen para quitar fiscalidad, bueno, las licencias de obras, pero de lo que se financiaban en su momento, y el ICIO, al final estamos casi en un 6 o un 7% de impuestos municipales, pero en vivienda protegida, pues quiero decir, si son de ellos, pues ahí no hay nada que rascar, ¿no? Pero no voy a hablar solo de vivienda protegida porque creo que tenemos que hablar de toda la vivienda, pero lo llevamos a la comunidad andaluza y al Ministerio. Y había dos alternativas, por lo que tú has dicho de que no revierte o que sí revierte. Una, quíteme usted todo el impuesto de la vivienda. O sea, me está mintiendo. Si verdaderamente quiere hacer una política de vivienda y es un problema estructural de este calibre, usted le quita todos los impuestos a la vivienda, pero todos es todos. Opción Pero A. a todas las viviendas no. No, yo he dicho que la vivienda de lujo la dejo aparte, que la vivienda protegida se los quito todos y que a otras lo vas haciendo proporcional. El impuesto que quites tú a la vivienda, al final el mercado lo va a meter en su precio. Pero déjame... Ahora, si se lo quita a la protegida, como está limitado el precio, pues es que no he terminado. Entonces, hay dos opciones. Una, no, los impuestos, vamos a ver, si tú no tienes dinero para invertir en vivienda pública, es decir, si el ayuntamiento no tiene dinero, si la comunidad autónoma no tiene suficiente dinero y si el Estado no tiene suficiente dinero, no se lucre usted a través de los impuestos de la vivienda, porque usted me está vendiendo que quiere hacer vivienda, pero usted se está lucrando con la vivienda, cuando los ciudadanos no pueden acceder a la vivienda. Entonces, opción A, quítenle usted los impuestos a la vivienda y los impuestos a las viviendas de lujo. Luego se puede, no me puedo extender en esta, porque nuestra propuesta era muy amplia y en profundidad. Opción B, los impuestos que entran en las distintas escalas de la administración por la vivienda, reviértamelo usted en el sector de la construcción para vivienda. O sea, hay dos opciones, o me los quita o me los revierte, pero no me venda usted que quiere hacer política de vivienda porque entonces es mentira. Yo es que hablo así de claro. Eso, punto número 1. Claro, yo lo veo. Hay discrepancia, ¿no? Bueno, hay discrepancia, pero es mi visión, es una medida. Yo porque lo que cuestiones, ¿no? ahora me lo rebate. Sí. Entonces, quiero decir, pongamos usted medidas reales, no me venda usted brindis al sol o no me hable usted solo de fondos europeos, porque solo de fondos europeos no podemos vivir y ya mismo nos los van a cortar, antes o después, por cómo está yendo el país, ¿no? Entonces, ese es punto número 1. Punto número 2, que has aludido a la puesta en carga nosotros en la ley de vivienda. Y bueno, por ejemplo, para el tema del precio, es que no quiero entrar porque lo hablarán en la otra mesa, pero pedimos que subieran el módulo, porque si no para los promotores era imposible. Y luego vendrá Mario, el viceconsejero, a ver el tema, y entonces yo le empezaba a hacer los números, y le digo, no apuntes si te lo voy a dar todo. Y subieron el módulo. Todavía hay que subirlo más, porque si no, no casan, no para todas. O sea, es que tiene que haber muchas escalas. Pero luego está el cambio de uso. Vamos a ver, desde el COVID, el uso terciario está vacío, o sea, ya las empresas se gestionan de otra manera, hay un montón de edificios disponibles de terciario que desde la ley andaluza lo propusimos y se ha permitido, pero no solo tiene que ser el edificio completo, que en las últimas alegaciones que hemos hecho a la ley en la comparecencia en el Parlamento andaluz hemos dicho, pero déjeme usted si en un edificio el uso completo, el uso principal o global, no es el residencial, no es el terciario, aunque sea el residencial, déjeme usted que aquí meta 2 viviendas protegidas o 2 viviendas. Calificación permanente. Eso lo hemos pedido. Mira, esa ha sido una batalla que yo he tenido. No, está. Claro, pero que me decían que no y que no y que no. Y digo que vengo de familia de promotores. Pero no se puede descalificar la vivienda protegida porque entonces el plan decenal resulta que dentro de 10 años empezamos de cero otra vez. Entonces, no se puede descalificar la vivienda protegida. Perdona. Bueno, hay varias partes. Impuestos, que, digamos, yo decía, estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? Porque, evidentemente, ¿no? Los impuestos, antes estamos diciendo, son impuestos. Si tú se lo quitas a la vivienda libre, estoy seguro que eso lo va a repercutir. Al final, el vendedor... No, yo he dicho que hay grados. Claro, entonces, a la vivienda protegida, yo lo tengo clarísimo, el IVA cero. Igual que cuando tú te matriculas en un máster, pagas IVA cero, vas al dentista, pagas IVA cero, te haces un bono de salud, IVA cero, por la vivienda protegida, IVA cero. Porque además esa nadie la puede repercutir en el precio, porque el precio está... Tributan las ayudas por discapacidad, quiero decir. Bueno. Lo digo porque hay tantas cosas que mirar como nos pongamos aquí. Sí, no. Claro. Entonces, pero en todo caso, cada vez que se toca la ventanilla de Hacienda... Ahí... Exacto, ahí se acabó. En cualquier caso son vasos comunicantes, porque por un lado está... Lo que hay que conseguir es que lo que se recaude
se revierta, como dice Ignacio, en la vivienda al final. Al final es un vaso comunicante, o me da ayuda a la promoción o me quitas impuestos, eso está claro, ¿no? Y es un elemento esencial. Y los ayuntamientos tienen mucho que ver. Y yo soy gerente del Ayuntamiento de Málaga y ahí tenemos un ICIO del 3,8% y tenemos un IBI también. El ICIO y la licencia. Y la licencia y que la es un tasa de 7. licencia. O sea, La plusvalía. Quiero decir que los ayuntamientos también tienen que decir, y yo creo que tienen que decir, y insisto, para la vivienda protegida. Claro, yo soy promotor público y la vivienda protegida es mi piedra angular, ¿no? Y yo creo que la piedra angular de la solución a la gran parte del problema de la necesidad de vivienda, no al tema del precio, como hemos dicho, de otra manera. Y tú, hemos hablado del tema de impuestos y yo te traslado Sí, mi pero entonces posición. estamos de Mi acuerdo. posición. Parcialmente de acuerdo. No, de acuerdo, porque yo te digo que toda la vivienda libre no se le quiten los impuestos. Claro, la vivienda libre. Estamos de acuerdo. Porque al final, insisto, va Bueno, a repercutir. a mí en parcialmente de acuerdo me ha gustado mucho. Es una forma de estar en desacuerdo con muchísimo optimismo. Claro. Exacto. Estoy parcialmente de acuerdo contigo, quiero decir, no voy a discutir, pero está bien, está muy entraído, me lo llevo eso. No, pero por sacarlo de este bucle. Oye, ¿por qué no quitáis los impuestos allí en Málaga? ¿Qué? Los que os tocan, digo. Bueno, pues estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Estamos ahora mismo analizando la posibilidad. Estás parcialmente de acuerdo, ¿no? Estamos analizando. Claro, es que es un 7 digo lo porque que tenéis los Fadeco, ayuntamientos. AFP Málaga, que aquí están representantes, estamos en ese trajín de convencer. ¿Cuánto crees que os va a llevar? Un tiempo. 10, 12, 15 Estamos viendo años. los ¿no? pesos. Mira, por ejemplo, fíjate tú, todo va a depender, entre otras cosas, de que se pueda adoptar una medida muy importante para los ayuntamientos, y es que los remanentes de tesorería que los ayuntamientos tenemos se puedan destinar a vivienda, que ahora mismo solamente se pueden destinar a inversiones financieramente sostenibles, ¿vale? Y tenemos remanentes importantes todos los ayuntamientos, en torno a 25.000 millones de euros al año, ¿no? O sea, Bueno, en es global. una pasta. El Ayuntamiento de Málaga, en torno a 80, 70 millones al año saca. El de Sevilla no lo sé, pero seguro que tiene un remanente de tesorería importante. Y eso, obligatoriamente por ley, es para amortizar deudas. ¿Y si quitas los impuestos, cuánto pierdes? Pues mira, el 3%, el 3,8% No, de digo, la que no vivienda sé si hay cálculo, digo, protegida que si te hacemos. sobran 80 al El año. 7. El 7. Como la vivienda protegida que hacemos, la mayor parte de la... Ahora ya se está haciendo en Málaga mucha promoción privada de vivienda protegida, ¿no? Pero hasta ahora la mayor parte la hacemos los promotores públicos, con lo cual estábamos exentos de pagar el impuesto tanto de la tasa de licencia como del ICIO. Ahora el promotor privado está haciendo en esos suelos de reserva de VPO, está haciendo el promotor privado VPO, y ahí estamos trabajando para que no paguen el impuesto. Estamos intentando convencer al equipo económico para que le cuadren las cuentas. Esa es la pregunta, por eso digo esa cuánto es la es. cuestión. Pues, bueno, por ejemplo, si uno de los 80 millones se modifica la ley y nos permiten que de los 80 millones destinemos a la promoción de vivienda protegida, pues podemos quitar ese impuesto para poder equilibrar las arcas municipales. Es un terreno pantanoso, me está llevando. Exacto. Bueno, yo no he sido. Pero es ha verdad, ido solo. es verdad. Pero tengo que decirlo, sido no me- yo. tengo que decirlo porque es así, la verdad es que es así. Deberíamos, el impuesto, el ICIO y la tasa de licencia. No sé si queréis añadir algo a esto o os paso otra pelota. Yo quiero hacer un apunte simplemente en cuanto a las viviendas vacías que también estabais hablando. Dejadme que vuelva a mi juego de las sillas. Son 3 sillas las que hemos quitado, quedan 2. Y estamos hablando solamente de las 2 sillas que quedan. Que es verdad que una tiene la pata rota, está coja, la otra le falta que tiene aquí un agujero. Eso es la vivienda que están vacías, las viviendas que están ocupadas o las viviendas que se han destinado a otros fines como la vivienda turística. Esas no forman parte de las 200.000 viviendas, no forman parte de los 500.000 andaluces que no pueden acceder a una vivienda. Eso es además de. Por lo tanto, todos estos mecanismos que estamos debatiendo y que están muy bien, y que ya avanzaba, como también lo del IVA, solamente se está hablando de las 2 sillas que están en mal estado, pero que están, ¿vale? Esas son medidas para que quien sí tiene una vivienda tenga un menor esfuerzo. Esa vivienda que se van a comprar de un parque existente y se van a destinar a una vivienda protegida a un precio más barato, lo que va a hacer es aliviar que quien sí tiene una vivienda tenga menor esfuerzo. Pero solamente recordar aquí que hay 500.000 andaluces, para que vean una idea, que no pueden hacer una vivienda, ni cara ni barata, ni en compra ni en alquiler, ¿vale? Y luego una de las cosas por las que precisamente tú preguntabas y no nos ponemos de acuerdo es porque creo que se ha politizado mucho. Porque es muy fácil escribir un tuit sobre si se debe subir o no los impuestos de la vivienda. Es muy fácil escribir un tuit acerca de la ocupación. Sin embargo, en ponernos de acuerdo en cosas básicas, yo creo que también sería fácil, pero no vende, porque no se tuitea fácil. Yo creo que hace falta
pero yo ya me rindo, ¿no?, contra ese pacto de Estado que siempre reclamamos desde el sector. Si no es posible ese pacto de Estado, yo sí que hablo de una tregua, de un alto al fuego entre los partidos políticos para decir, oye, ¿cómo hacemos esas otras 3 sillas que faltan? ¿Cómo somos capaces de hacer más vivienda, más suelo, más asequible y más rápido? Yo creo que ahí hay soluciones en las que despierta el consenso uno a uno en los partidos, pero que precisamente quizá, como eso no hace ruido, no es donde se pone de una manera que yo creo que habrá un consenso sobre que tiene que haber un parque público de vivienda potente. Se habla en el proyecto de ley del 9%, no sé si el 9% somos capaces de digerir ahora mismo eso, pero también habría un consenso sobre ese tema. Yo es que ahí creo que se habla mucho de colaboración público-privada, pero el teniente de alcalde lo ha dicho al inicio, que también hay que hablar de la colaboración público-público, porque al final, en capas más técnicas, hay muchísimo diálogo, hay muchísimo, yo creo que hay bastante entendimiento, pero eso no se traduce en esta parte que dices, yo no sé si de política o de partidismo, ¿no? Entonces es verdad que si realmente, yo también a lo mejor soy un poco naif y creo que se pueden llegar a unos ciertos consensos básicos entre los distintos actores donde se pueda coexistir, pero que haya unos mínimos de decir, vale, tenemos un parque público de vivienda, se necesita ampliar el parque de vivienda efectivamente para dar necesidades al crecimiento de la población. Hay que hacer también determinadas medidas a corto y medio plazo. Y luego, efectivamente, pues habrá determinadas políticas que podremos estar de acuerdo si funcionan o no, pero que los días vamos a evaluarlas con seriedad y ver, porque normalmente hay muchas políticas que ya con carácter previo, ya se dice que van a funcionar o que no. Y cuando empiezan a funcionar ocurre 3/4 de lo mismo. Yo la verdad es que ahí ya estoy un poco perdido. Pero, Yo quería decir una cosa en relación con lo que estábamos comentando de la descalificación de la vivienda protegida, que después de mucho pelear hemos conseguido que se quede la ley, pero solo es para la de promoción pública, claro, 10 años, no para la de promoción privada. Y ya he dicho que la Administración sola no puede hacer la vivienda de promoción pública. Nosotros la hemos pedido para todas. O sea, denle ustedes al promotor facilidades para que le resuelva. ¿Qué te han dicho? No, sigue la ley tramitándose. Vaya es donde yo quería llegar. No, Bueno, quiero decirte, todavía no se ha salido el último documento. Las alegaciones las presentamos hace 4 días en la comparecencia pública en el Parlamento andaluz, pero es que tenemos un 2,5% de parque de vivienda pública en España. Si no se hubiera descalificado, tendríamos un 38% del parque. No, eso no es verdad, perdón. Bueno, sí, es verdad, porque los datos están... No. Bueno, Lo niego rotundamente. Bueno, vale, pero tendríamos mucho más. déjame que termine. ¿Mucha más sí o no? ¿Alguna más? Déjame que termine y tú discrepas ahora. Entonces, eso es un problema, pero el otro tema al que quería ir, el que tú has aludido varias veces, y me parece que tú también... Oye, que yo la política de Málaga que estáis haciendo me encanta, ¿eh? No, y de pero hecho, es que el dato de 30% de la vivienda Torre, pública no es verdad. No, porque te sientes como agredido. A Paco No, de la ¿qué Torre, va? a Paco de la Torre Eso le es mi forma de aprecio relacionar, muchísimo eso y me es mi parece... personalidad. Venga, y me voy allí y así me salgo de este bucle. No, un momento, pero quiero con una cosa que no se ha puesto encima de la mesa, y es la tenencia del régimen de vivienda, del alquiler y que lo hemos tocado muy tangencialmente y si quieres lo hablamos luego, pero el régimen de propiedad no es lo mismo que el de alquiler y creo que ahí sí debíamos, si queréis, luego hablar un poco. Venga, luego abrimos ese melón. No, yo por alusiones tengo que contestar. Que me encanta vuestra política de vivienda. No, vamos a ver. Hay que distinguir entre la vivienda pública de la vivienda protegida. En España ha habido vivienda protegida, Claro. protegida de promoción privada De y la en propiedad privada. Eso no es parque público. Entonces, no es que hubiésemos tenido un 38% de vivienda pública. No, pero lo he expresado no. mal, me refería a protegida. Claro, eso sí. Pero es que si no la descalificas la tienes que vender como protegida. Es que Bueno, tienes toda la razón, vale, me he expresado eso mal. es. Claro, es decir, si tenemos un 2%, Pero el si no porcentaje. se hubiesen descalificado tendríamos un 38%. Entonces, No, pero me estaba refiriendo a la no privada. Es verdad, no es no, verdad. bueno, no es verdad, no, me he Eso es. expresado mal, pero Perdón, quería perdón. decir En ese eso. sentido es correcto. Es correcto. Tendríamos un 38% de vivienda protegida. De vivienda protegida, Pública y privada, Luego sumando todo las privada. dos. Te Te Perdón. pido a los compañeros, Correcto. os seguimos con una cámara en la pausa café y que sea lo que Dios quiera. No, pero le agradezco la corrección. Sí, que no, tenía razón. corrección, no. No, yo aclarar. decía ahí que lo que quería apuntar es insistir en decir, oye, en todas las viviendas que faltan, en las que ahí debe haber una política contundente, debe ser una política extraordinaria. Y esa política extraordinaria y seguramente transitoria, en España la hemos vivido ante dificultades grandes en algunas catástrofes, por ejemplo el COVID. La situación sanitaria se abordó con una O la sequía. excepcionalidad total.
¿vale? Pero, por ejemplo, otras grandes infraestructuras, como obras por la Dana, obras de infraestructuras hidráulicas, tanto presas como conducciones, en la batalla que ha tenido ahora la Junta de Andalucía en la sequía, se han hecho muchas actuaciones por un trámite de emergencia. Y ese trámite de emergencia ha abandonado por completo el trámite ordinario para perseguir ese objetivo. Sí, lo que pasa Pues es eso que es lo que nosotros estamos pidiendo, que para poder crear ese suelo que hace falta... de aquellos barros están yendo algunos a la cárcel, ¿eh? Sí, de las mascarillas. Bueno, pero yo creo Que no que... lo digo no- yo, que ya, pero que yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Porque, pues mira, esto es otra cosa. Te mando la... Bueno, termina, perdona, y ahora te repregunto. No, también, una cosa es esa, y yo creo que además no conviene que lo mezclemos, porque nada tiene que ver con el trámite diferencial. O sea, yo dice, oye, se han hecho, por ejemplo, bastantes obras de emergencia de la Junta de Andalucía. Que yo sepa, nadie ha ido a la cárcel por eso. Porque lo único que se ha hecho es que en lugar de hacer el trámite ordinario de toda la transformación urbanística, que es ese trámite ambiental, el que primero haya un planeamiento, que luego haya una parte de gestión del proyecto de reparcelación, luego un proyecto de urbanización, luego una obra de urbanización, se hace todo a la vez. ¿Vale? Claro. Y eso es un trámite excepcional y seguramente transitorio. Bueno, pues eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero algo muy importante que no se pone en marcha y que yo creo que es conveniente que lo analicemos desde la política, como hacemos cada uno en nuestra empresa, es, oye, ¿y esto a quién perjudica? Ya sabemos, no hace falta que nos lo digan más veces, que no está recogido ahora mismo en la legislación. Lo que estamos pidiendo precisamente es que lo cambiéis y que lo recojáis. Pero lo que todavía de acuerdo con eso también. no han sido capaz de conste. respondernos en Estamos de ningún acuerdo. foro, en ninguna comparecencia, ningún grupo político es, oye, ¿y estas medidas que pedimos a quién perjudica? ¿Quién es el damnificado? Nadie nos lo ha contestado, entonces no sabemos por qué no se hace. Bueno, Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que está diciendo Nacho, básicamente en todo lo que dice Nacho en general, pero en eso en concreto, digo el sector público. Parcialmente de Más que acuerdo. parcialmente de acuerdo. claro, pero eso Un está poquito más que casi totalmente de acuerdo. ¿no? Fíjate tú, voy a poner un ejemplo de lo que dice Nacho. Si a Málaga nos hubiesen dado la Expo, la exposición internacional del 27, que se la dieron a Sarajevo, nosotros en 4 años, porque fue en el 23 cuando se concedió, en 4 años teníamos que haber hecho toda la urbanización de una exposición internacional y además viviendas, porque era obligatorio hacer viviendas para los trabajadores de la Expo, de la construcción de la Expo y durante la Expo. Y eso en 4 años, a través de un instrumento que se llama Declaración de Interés Autonómico, DIA, que es lo que está manifestando. Y lo hubiésemos hecho. Y el propio déficit de vivienda no ¿Por permite qué no activar se eso. Claro, ¿por qué ese tipo de actuación de emergencia o como queramos llamarla, de declaración de interés autonómico, ¿por qué no se aplica más? ¿Por qué no se aplica? Pues ahí falta un poco de que las administraciones públicas todas, desde el ayuntamiento, la autonómica y el Estado, pues efectivamente se alineen. Claro, pero esto para el espectador, o para mí personalmente, no sé si para los que estéis aquí, pero esta es la pregunta, pasa en este sector y pasa, Y pasa en en todos. todo, claro. Que más nos llama la atención. ¿Cómo es posible que si yo lo hablo contigo y estás de acuerdo, y te digo también, si voy al ministerio, va a estar de acuerdo también lo que- la lo ministra que con hemos este dicho, asunto, y etcétera? ¿Cómo es posible que si toda la escalera está de acuerdo en hacer esto, esto no se haga? Bueno, cada uno tendrá seguro Mira, una respuesta. yo hay una cosa en lo que tú has dicho... Ah, perdona, tú no. No. En lo que tú has dicho, que estabas hablando de que en las declaraciones de interés autonómico, está funcionando bien en la Junta de Andalucía, en la Dirección General de Agilización Administrativa para muchas cosas, y nos hemos reunido con Cristina, con la directora general de este tema, muchas veces. Y, por ejemplo... Hay una Dirección General de agilización administrativa, ¿eh? administrativa, sí, porque era una de las prioridades de este gobierno. Entonces, por ejemplo, los colegios de arquitectos con los ayuntamientos hemos colaborado. No está ahora el teniente alcalde, pero, por ejemplo, para la agilización administrativa de licencia en Málaga tenéis los convenios, tenemos en una ordenanza Marbella también, en Sevilla se está haciendo, en Jaén, en Córdoba, en Huelva, en todas partes. ¿Por qué? Porque en los ayuntamientos les falta a veces la capacidad, porque es que están desbordados, no porque sean tontos o no quieran, sino porque no pueden abordar tantas cosas. Entonces, convenios que se están haciendo para que a través de los colegios de arquitectos las licencias, en vez de tardar un año, nosotros tardamos en visar 15 días, pues les damos los preinformes y entonces esas licencias van mucho más rápidas. Por ejemplo, con el deporte, lo digo por decir cosas, soluciones reales. No, sí, me parece bien. Estábamos, para lo que tú has dicho antes de la agilización de la calificación de vivienda, lo has dicho tú, estábamos haciendo lo mismo, intentando convenir con la Junta de Andalucía, pues déjenos a los colegios de arquitectos que les agilicemos esa calificación de vivienda, de manera que lo que pasa es que muchos funcionarios no quieren perder, digamos, esa criba, porque no hemos entrado en cultura.
O sea, no hemos hablado de los trámites de cultura, Tremendo, ¿no? Es Cultura. horroroso en todos los conjuntos históricos, en todas las zonas protegidas, lo que supone pasar por cultura. Y cultura me he peleado literalmente con Mónica, con la directora general, con la nueva ley de patrimonio, porque es que recupera competencias. Dice, hemos rascado todo lo que hemos podido. Digo, muy mal, Mónica, no rasques, suelte, pero si vamos a ver, tienes una acumulación de 2 años por expediente, ¿cómo vas a quedarte con más competencias? ¿Quieres soltar? Entonces, eso se puede hacer, y los colegios de arquitectos, en la colaboración público-privada, nosotros somos corporaciones, lo estamos intentando, ¿vale? Pero en la tramitación ambiental, una tramitación ambiental, y lo hemos pedido, una tramitación ambiental. Si yo ya evalúo el municipio entero, ¿para qué me hace usted evaluarlo 4 veces para el mismo suelo? Ya está, una. Y se tiene que crear, para rematar, en ese departamento que se ha hecho de la DIA, uno para la vivienda, porque lo hay para grandes planes. Pero también hay un montón de promotores pequeños que hacen una promoción de 20 viviendas, no de 1000. O la declaración. No, perdona. Sí. No, a ver, termina. Yo he hablado mucho, tú has hablado menos. No, a ver, Eduardo. sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que si focalizamos el único problema en el tema de la agilización, yo creo que cometemos un error, porque al final el Banco de España te dice, se necesitan 700.000 viviendas, perfecto. ¿Tenemos capacidad para hacer 700.000 viviendas aún agilizando? Solo vamos a dejar para la siguiente mesa, que nos han pedido que no les pisemos todo lo menos, pero ¿existe mano de obra suficiente, por ejemplo, para poder hacerlo? ¿Existe realmente capacidad de digerir inversión para poder hacerlo a un ritmo constante? Bueno, lo dejo para la siguiente, pero yo desde luego preguntaría si eso es viable o no. Si eso es viable o no. Y luego hay otro tema que a mí también me gustaría introducir, que es el tema de cómo poder, antes no sé quién ha hablado también de apalancamiento, es cómo poder hacer que la inversión institucional también sirva para canalizar fondos. Entonces, hay una parte que tiene que ver, yo sé que creo que digo, voy a pisar algunos charcos aquí porque si va a ser más divertido. A eso hemos venido. Que Eso es lo que más bien, divertido. a lo mejor sí culturalmente, yo hablo con muchos promotores que te hablan primero de retornos del 15%. Bueno, y si debajo del 15 ya empezamos a tal. Y luego, ¿dónde se hace la promoción? Porque fuera de Tier 1 o tal, ostras, en España realmente luego te salen los números si quieres hacer promoción en municipios más pequeños. Si queremos hacer vivienda protegida y queremos también atraer inversión privada, que necesitamos inversión privada también para poder escalar realmente la producción de vivienda y poder realmente hacer un parque de vivienda asequible más amplio, ¿realmente tenemos capacidad para hacer eso? Y otra pregunta que nos hace también para la siguiente, pero no me va a dar tiempo. Sí, mira, yo tomando también el guante ahí, una reflexión. Y nosotros somos capaces, por ejemplo, de hacer muchas más viviendas con los mismos recursos. Una de las propuestas que nosotros hemos planteado y es que en cada nuevo proyecto de transformación urbanística, por ejemplo, nosotros hagamos un 30% más de vivienda. Porque la realidad es que la escasez de vivienda, ese déficit que tenemos, en una gran parte artificial. Esto no es como una mina que abajo tienes agua, oro. Dice, oye, ¿cuánta agua tengo? Pues no sé, la que haya. No, nosotros aquí no se trata tanto del suelo como de la edificabilidad. Y de una manera, permitidme, casi caprichosa, ¿vale? La Administración ha determinado que en ese solar se pueden hacer baja más 4. ¿Y por qué no baja más 6? Ah, bueno, mire usted, lo pensó un señor y dijo que era baja más 4. ¿Nosotros qué decimos? Pues en esos nuevos desarrollos que tienen configuradas, por ejemplo, por hacer los gráficos, 1000 viviendas, en las que hay 400 de VPO y 600 libres, proponemos una cosa. En vez de 400 de VPO, hagamos 800 de VPO, pero también las 600 libres. Hagamos más vivienda protegida sin robar ni una sola vivienda libre. ¿Esto qué significa? Esto significa que en vez de hacer baja más 4, hagamos baja más 6. De baja más 4 a baja más 6, es que la gente se va a ir pensando, esto no es Nueva York. De baja más 4 a baja más 6. Que toda esa edificabilidad extra, que todas esas 400 nuevas viviendas sean protegidas y permanentes. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que nosotros seamos capaces de hacer mucha más vivienda en la misma actuación, con las mismas grúas. Que podamos hacer mucha más vivienda más rápido, porque es la misma actuación. Muchas más viviendas más baratas, porque es protegida. Y además que los costes de producción de todas esas viviendas sean más económicos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las mismas aceras, los mismos parques, las mismas plazas. Totalmente. Las vamos a dividir entre más número de viviendas. Y por tanto vamos a ser capaces de hacer más viviendas, más rápido y más baratas. Todo eso con un esfuerzo presupuestario cero. Si me apura, con una mayor recaudación de la Administración. Por esas 400 nuevas viviendas, que mientras no le resten los impuestos, vamos a seguir haciendo. Sin embargo, eso no se hace.
Pero eso ya lo hemos pedido. Y vuelvo a mi pregunta, ¿a quién perjudica? Y tú lo has dicho, además. A nadie. Dice, bueno, si tú como ciudadano y nuestros oyentes, dirán, bueno, ¿y por qué no os ponéis de acuerdo? ¿Por qué no se pone de acuerdo la Administración? Y es que encontramos, también lo hemos dicho aquí, encontramos un choque de una administración burocratizada que es muy garantista, la palabra es garantista, y no da un paso si antes no siete informes para dar el paso. Es porque el funcionario... La Administración, no hablamos del funcionario, No, yo no. soy Ya, funcionario, pero- Sí, pero me refiero, el que está allí tomando las decisiones, que tiene que hacer el informe, porque es la una intervención administración general, muy el abogado... garantista, No, muy garantista. Pero es porque teme que en algún momento en la reclamación algo le acabe salpicando y entonces, oye, esto que sea culpa de otros. Esto Teme pasa mucho ahí responsabilidades, teme pérdida de protagonismo, teme fundamentalmente pérdida de, no ya va a pedir su puesto de trabajo, sino una concepción de que yo soy el que toma las decisiones. Y ahí toma decisiones de las Direcciones Generales de Urbanismo que afectan a la Ley de Vivienda, por ejemplo. Y hay decisiones de los órganos municipales a la hora de interpretar las normas que deberían no existir. Y aquí pongo el punto de la declaración responsable. Como una clave, de verdad que es fundamental la declaración responsable. Igual que un arquitecto cuando hace el proyecto de ejecución, yo pongo siempre este ejemplo, o un ingeniero de camino, calcula un puente, ninguna administración pública, ningún funcionario se vuelve a recalcular si lo que Noemi ha hecho cuando calcula la estructura, si el pilar tiene que ser de 40 por 40, tiene que tener el acero que tiene que tener, eso no lo recalcula nadie. ¿Por qué? Porque Noemi firma abajo y dice, bajo mi responsabilidad yo digo que este edificio no se cae. Y si se cae, aquí estoy yo y mi compañía de seguro que hará lo que tenga que hacer. Y el funcionario dice, bien, pues para adelante. Lo mismo podía ocurrir para todo lo demás, Claro. para el planeamiento, para medio ambiente, para cultura, porque en la calle también hay expertos en cultura que dicen, oiga, mire usted este yacimiento arqueológico, pues no tiene ningún valor, tiene un valor X, porque para eso están las leyes. Si somos promiscuos a la hora de hacer leyes y leyes y leyes, creo recordar que el año, lo que llama 25, ya hay 1,5 millones de páginas del Boletín Oficial del Estado publicadas. Bueno, pero que en 2025, en plena ya época de inteligencia artificial, que no se puedan agilizar. Claro, entonces, No. es que no están las leyes, pues ya está. ¿Para qué tiene que haber encima ahora un cuerpo de funcionarios que compruebe que usted cumple la ley? Pero si no pone la ley y hay un técnico que dice, esto cumple la ley, la Esto ley no se puede hacer. de historia, la ley de patrimonio, la ley Es del que plan estoy general. totalmente Os voy a poner un de acuerdo. ejemplo de una cosa que no se podía hacer y se hizo, que es la M30 en Madrid. Eso de soterrar medio Madrid, eso Sí. es una cosa que no se podía hacer. Y entonces llegó Alberto Ruiz Gallardón, que tiene muchas cosas malas y que no vamos a entrar en esta película. Pero ¿Por qué bueno, tiene cosas malas? No entiendo. bueno, luego, ahora en el pausa café también me persiguen a mí. Pero, que digo, tiene sus cosas buenas y cosas malas, que tampoco voy a entrar en esto. Pero dijo, esto se va a hacer. Y allí en el Ayuntamiento de Madrid esto se recuerda como el recopón, porque funcionario que decía, esto no se puede hacer, funcionario que quitaba de ese sitio y ponía otro que le decía, vamos a ver cómo lo intentamos hacer, ¿no? Eso tampoco Se es, hizo pero la bueno. M30, quiero decir, no es una cosa... Sí. ¿Hasta qué punto tiene competencia y capacidad el Ayuntamiento de Málaga Bueno, pues. para decir, oye, lo voy a hacer? O sea, que voy a hacer este plan de vivienda, esto y esto, estos suelos, porque puedes cambiar el tipo de suelo, que un suelo industrial lo puedes convertir en un suelo, o un suelo rústico lo puedes Si convertir en fuese- industrial si si quieres fuese- colocarlo. Pero en el tema de agilización ellos lo han hecho, han firmado con nosotros y el Colegio de Arquitectos dice eso y ellos, porque claro, la ley dice que un funcionario lo tiene que firmar. Hay que cambiar la ley, igual que Claro. cambiamos la ley. Bueno, para- y Claro, para mil ese es cosas, el la ley del problema. suelo y nos Pero, podemos meter no, aquí pero ¿qué es lo que pasa? Que es que es verdad que tienen miedo la seguridad jurídica porque ¿qué ha pasado? Que han acabado arquitectos en la cárcel, no de funcionarios, por una decisión, no en la cárcel, pero imputados. Luego acaban fuera liberados, pero de momento como es el que firma, entonces claro, la gente tiene miedo. Claro. Pues ponga usted, que es algo que nosotros hemos demandado. Mire usted, Modifíquese el la ley, contenido claro. de la licencia de obra, como bien has dicho tú, estoy totalmente de acuerdo contigo, es este. No, pero si yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, así es más divertido. Pero es que el contenido es el que es. Si es que usted solo tiene que comprobar esto, pero ¿por qué se mete usted aquí? Pues lo hemos pedido a nivel nacional, autonómico, local. Haga usted un decreto donde diga qué es lo que hay que revisar, porque lo demás lo estoy firmando yo. Punto. Ya está, pero quería decir una cosa de lo que se ha... Bueno, si quieres darle la palabra y lo comento después. Me da igual. No, porque me parece que estoy yo aquí monopolizando el debate. Es que había querido le quería contestar un Es que tema. si no nos quedamos sin silla, entonces hay que, Sí. hay que Es que yo soy de las que me quedo en una. Venga, Dios.
Háblate. No, yo muy rápido, simplemente se pueden hacer cosas. Yo he puesto un ejemplo de lo que se tardaba los 11 meses en calificar de VPO, las viviendas que estábamos comprando en una entidad social. Y hablamos tanto con el ICABI como con el Ministerio, es necesario que se califique como VPO. En el futuro plan, en este tipo de adquisiciones que responden también a ese corto plazo, lo que se hace es mantener la obligación de que esté a ese máximo, en este caso de 7 euros metro cuadrado, pero no de calificarla como VPO. De hecho, tienes la figura también de la vivienda asequible incentivada, que yo creo que también puede ser un elemento que también no todo tiene por qué ser calificación de VPO, pero sí mantener la finalidad para la que está destinada. En este caso, habiendo ayuda pública para ese fin social, ¿no? Fíjate tú, la calificación de VPO. ¿No podría ser que un técnico experto en la materia certificara que la vivienda que tú has comprado cumple los parámetros que tenga que cumplir el VPO y el precio va a hacer y lo firme y lo certifique? Y eso se hace en una tarde. En Cataluña te piden solo que tenga la cédula de habitabilidad. Y yo en Canarias me tengo que ir a medir cada cuarto de baño los metros cuadrados que pero tiene. el señor que firma eso certifico que esto cumple con la ley de VPO y con todas las leyes que tenga que ver. Y yo, bajo mi responsabilidad, y si no cumple, que caiga sobre mí el peso de la ley. Pero ya se lo puedes hacer con el artículo 9 de la lista y con los del decreto de agilización administrativa. Podéis firmar eso con los colegios de arquitectos y lo podéis hacer. Y nosotros lo hacemos en 15 días. Claro. Pues ya está la Eso solución. lo podéis hacer en Andalucía. Pues ya está, de nada por esta jornada. No, pero no, es que ya se puede. Peleamos mucho nosotros por el artículo 9 de la lista y luego por los de decretos. Y te quería añadir una cosa a lo que tú has pedido, que estoy de acuerdo contigo, del aumento de edificabilidad a cambio de más vivienda protegida. Nosotros pedimos otra cosa más aparte de eso, que parcialmente conseguimos, pero no está del todo, y es el aumento de la densidad. Porque el modelo social de vivienda ha cambiado y el modelo familiar ha cambiado. Entonces, yo no necesito ya viviendas, a lo mejor unas familias sí, otras no, pero las menos, de 4 o 5 dormitorios. Necesito más viviendas de menos dormitorios, porque es que ahora las familias están teniendo un hijo o ninguno, o luego todo el tema de las familias que tenemos, las custodias compartidas, y personas mayores, etcétera. Entonces, déjeme usted que con el mismo ratio de población yo haga más vivienda, porque no puedo incrementar la densidad si la población es la misma la que voy a meter en el edificio. Eso que de tanto sentido común, en Málaga fue ampliamente criticado. Pero, Y salió es en que todos es los periódicos absurdo. de España, el ayuntamiento va a hacer mini vivienda. Chabolismo vertical. Que no, es que Me no. gusta el concepto también, ¿eh? Le digo. Chabolismo vertical. Lo que no hemos lo había hablado yo- de la política, los medios y al final... Al final me cae a mí. Hombre, los medios Ya. que tienen la culpa Pero de es que es todo. una realidad, es una realidad, Claro, una realidad, que porque es que hicimos hace mini piso, falta. que llamaban mini piso. Pero no se queremos hacer un no es plan de viviendas infravivienda, es pequeñas. vivienda Tiene que haber de menor. todo y Viviendas diverso. de 45 metros cuadrados útiles, ¿verdad? Que O de pensamos que es 50, me da magnífico. igual. Ignacio, por añadir alguna cosa, No, es simplemente decir que efectivamente el aumento de la densidad, que también se ha conseguido parcialmente con la edificabilidad, eso solamente recae sobre solares. Es decir, suelo que sean urbanos. Nosotros lo hemos directos pedido en construidos ya, en construidos. también, pero que no nos Es lo decir, dan. sobre ya la ciudad consolidada, ¿vale? Por ejemplo, en Málaga, el número de solares que hay hoy es 0. Tanto que las siguientes viviendas protegidas que se han sacado a Málaga, precisamente el verano pasado por parte del Ayuntamiento, que son Distrito Z y Cortijo Moreno, son 2 sectores que todavía están en transformación urbanística, pero se puede simultanear la obra de urbanización. ¿Nosotros qué decimos? Que todas estas medidas, como nosotros hacemos en la empresa, habría que llevarlas a un presupuesto. En este caso no un presupuesto económico, sino un presupuesto de números de viviendas, que es lo que estamos haciendo en FADECO. Nosotros hemos sido capaces de medir. Oye, si nosotros cogiéramos todos los suelos de equipamiento, todos, por ejemplo, de la ciudad de Málaga, si nosotros cogiéramos todos los solares que hay de vivienda protegida y se le incrementara un 20% la densidad de un 10% de la edificabilidad, si se cogieran todos los solares que hay de vivienda libre y se transformaran a vivienda protegida y entonces se puede hacer un 20 tanto de edificabilidad como de densidad, ¿qué ocurre? Dice, oye, porque si lo hiciéramos en todo, sistema perfecto, que no ocurrirá ni en el 20% de los casos, seguiría faltando 60.000 viviendas en Málaga. Y por lo tanto, esas medidas no son suficientes. Yo creo que tenemos la obligación de exigirle al legislador que todas esas medidas no están en el marco del debate jurídico, como si fuera esto una academia de la antigua Grecia. No, nosotros necesitamos que toda esa medida legislativa se convierta en una ley tractora. Y por tanto, al lado de cada medida, que nos diga cuál es la repercusión estimada en número de viviendas. Porque hacer 20.000, 50.000 o 60.000 viviendas en 5 años no es solución para España y menos para Andalucía. si se van haciendo algunas... Ahora mismo se están construyendo
y terminando alguna, 26.000, por redonda, porque son 25.890 de vivienda pública, en colaboración público-privada y pública-pública, con los 1.000 millones de euros que vinieron de los fondos Next Generation. Fíjate, doy una cifra que es importante. De los fondos Next Generation vinieron para España en torno, me puedo equivocar, 140.000 millones de euros. 70.000 a fondo perdido, 70.000 en préstamos a devolver. De los 70.000 a fondo perdido, solamente se dedicó a vivienda 1.000 millones de euros. De 140.000, 1.000 millones. Y son las 25.000 que se están promoviendo ahora mismo en España. O sea, las cifras son raquíticas. Bueno, me voy a poner un poco periodista de OK Diario, si me permitís, pero con eso es con lo que estamos haciendo que prácticamente el 26% del crecimiento económico del país chute con eso. O sea, no sea real, sino que chuta vía inyección de fondos en determinados sectores. Dopados de fondos europeos. Es una forma de llamarlo. Voy a cerrar aquí, si me permitís, Claro, que no quiere decir que quieras. Parcialmente no podamos seguirlo discutiendo después, pero os lo agradezco muchísimo. José María López Cerezo, presidente de AVS Andalucía, Noemí Sánchez Morales, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. Lo leo porque luego me equivoco yo con los cargos de las cosas. Y me pasa. Eduardo Gutiérrez Saco, director general de Provivienda, e Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotora. Gracias a los cuatro. No sé si se os queda alguna otra cosa. Se te queda... Tengo un saco, ¿no? Se nos queda mucho, pero para otro día. Arregladme esto. Estamos en ello. Digo, casi seguro vamos a volver a hacer unas jornadas el año que viene. A ver si no hablamos de lo mismo. Sería bueno saber qué hemos avanzado, Por eso lo digo. qué hemos conseguido. Un seguimiento. No, un seguimiento no. Me lo arregláis y el año que viene vengo con esto arreglado. Un seguimiento. Exacto. Vamos a hacer una brevísima pausa nosotros y volvemos enseguida con la otra parte, que son los que... Se hablaba por aquí de cómo vamos a ir poniendo la pasta, cuánto se saca, cuánto no, porque efectivamente no son ONGs y porque de ahí come mucha gente y trabaja mucha gente, pero sobre todo qué posibilidades reales hay de que todo esto que queremos y que tenemos aquí en el imaginario baje también al suelo con las propias empresas y el sector privado. Gracias a los cuatro y a ustedes les vemos en unos minutos.